Miles de personas hemos dejado nuestra tierra buscando un nuevo camino, un mejor presente o la esperanza de una vida mejor. Y como dice Jorge Drexler, hemos remado con todas nuestras fuerzas buscando una luz al otro lado del río. Migrar es sin duda de las experiencias más duras y transformadoras de la vida. El desarraigo duele, la distancia, el no poder abrazar a los tuyos, ese miedo a que mamá o papá mueran y tú te encuentres lejos. Esa incertidumbre de no saber qué pasará, ni si podrás salir adelante en el país que has escogido para empezar de nuevo. Aunque todo es desafiante, yo siento que este proceso también ha sacado lo mejor de nosotros. Esa capacidad para resistir, para avanzar con fe y sobre todo para creer que todo es posible si luchamos con el corazón. En Migrar con Propósito conocemos en primera persona esta lucha y es por eso que quiero acompañarte a remar en busca de tus metas, pero sin sacrificar tu bienestar emocional. Hola amigos, bienvenidos al tercer capítulo de Migrar con Propósito. Mi nombre es Aideluz Cardoso, estoy contentísima de compartir con ustedes un nuevo capítulo y una nueva oportunidad de seguir tejiendo los caminos para una migración exitosa. El día de hoy me acompaña pues una persona muy especial. Su nombre es Lilibet Gutiérrez, es psicóloga, es diseñadora de formaciones humanas para sacar lo mejor del potencial de cada una de las personas que pasan por esos encuentros, pero además es mi amiga, es una servidora número uno. Lili, bienvenida. Qué maravilla tenerte aquí. Lulu, qué emoción poder estar aquí contigo, con tu comunidad y bueno, sumar a este hermoso proyecto de Migrar con Propósito que siento va a ser de una gran bendición para todo el que tenga la oportunidad de toparse con esta información. Pues me encanta. Le compartía a Lili que la intención de este capítulo nuevo era un poco buscar esas herramientas emocionales que todos necesitamos al momento, sea de tomar la decisión de migrar o cuando ya hemos tomado la decisión y empezamos a enfrentarnos a esos conflictos internos tan fuertes, tan potentes, que muchas veces nos sobrepasa. Lili también ha vivido el proceso de migrar. Cuéntanos un poquito de ti y de tu experiencia hasta ahora. Sí, bueno, muchas gracias por esa presentación tan linda y dentro de toda esa presentación también está migrante, porque pues también me tocó hace 10 años salir de mi país. Yo en este momento me encuentro en Medellín, en Colombia, y también he vivido en primera persona qué significa primero tomar la decisión o que te comience a rondar la idea y a partir de ahí todo lo que eso desencadena, ¿no? Que no es nada más un movimiento físico o algo que tenga que ver con trámites legales, documentación, sino que también tiene que ver con un compromiso emocional muy fuerte, muy potente. Y a partir de la conciencia que tengamos individualmente de esto, lo podemos hacer un poco más amable. Siempre va a ser un esfuerzo y siempre va a ser exigente, pero también tenemos herramientas que nos pueden ayudar a hacer este proceso un poco más ligero y sobre todo compasivo con nosotros mismos. La primera pregunta que te tenía, Lili, un poco hablando de mi propia experiencia. A mí me llegó a pasar, bueno, yo lo dije en mi primer video, pero lo vuelvo a repetir, somos las dos venezolanas, no se nos notan casi con esos acentos. Pero la primera vez que yo pensé en migrar, empecé a tener la sensación de que yo no pertenecía al lugar. O sea, llegó un momento en el que lo que estaba ocurriendo en mi entorno me hacía sentir tan incómoda. Yo no quería eso para mí, no quería eso para mi hijo, que yo empecé a sentir que mi propio país no se parecía a mi país. No sé si me explico. Claro. O sea, que tú desconoces el entorno en el que estás y llega un momento en el que tú dices que tiene que ver otra cosa que se parezca un poquito más a lo que yo pensaba que era el estilo de vida ideal o vivir un poco mejor o a lo mejor con los valores que se parecían un poco más a mí. Claro. ¿Cómo te llama ese proceso? O sea, cuando comienzas a interpelarte, ¿cómo vivir ese proceso y cómo identificar que no es solamente un problema tuyo, sino que a lo mejor sí es momento de hacerse preguntas y volar? La migración amerita que tú revises la relación que tienes contigo mismo. ¿Y por qué te lo planteo desde ahí? Porque yo, cuando me hablaste de poder hacer este live o este encuentro, la idea también es poder condensar cuáles son esas
acciones que yo puedo tomar y que también me pueden regalar un poquito más de paz y de tranquilidad en medio de este proceso. Y la primera, o la que vi que por donde podemos comenzar, es siendo honestos con nosotros mismos. Cuando tú me planteas esa sensación interna de no pertenecer, amerita un diálogo interno en donde yo me haga ciertas preguntas. Cuando ya yo siento que mi seguridad no está cubierta, que los míos tampoco tienen una proyección de protección y de cuidado al que yo pueda controlar, evidentemente, naturalmente surge el pensamiento, me tengo que mover. Y eso tiene mucho que ver con la capacidad de escucha que tengamos nosotros con nosotros mismos, porque a veces estamos tan absortos en resolver en la cotidianidad que nos damos cuenta que estamos en una situación compleja en la cual ya no queremos participar más, pero me quedo en el loop de hacer, sabiendo que ya no quiero estar ahí. Porque también, bueno, hacerse la pregunta de salir implica una cantidad de desafíos enormes y sobre todo de incertidumbre. Pero, ¿a dónde me dirijo? Ese momento que tú me refieres, en donde hay una sensación ya de incomodidad, de no pertenecer, de no sentirte segura en ese lugar, no tener confort en el lugar en donde estás, tiene mucho que ver con tu intuición y con tu capacidad de escucha para ti. Entonces, lo primero que yo le recomendaría a la gente es, párate, detente, escúchate y hazle caso a esa intuición que está dentro de ti, que es muy necesaria atender, porque de lo contrario lo que hacemos es prolongar los estadios de incomodidad que luego se detonan en otros procesos que también son complejos. Entonces, esa capacidad de escucha, esa honestidad que tengas en esa conversación es muy importante. Y de ahí, bueno, surgen todas las preguntas habidas y por haber del mundo, ¿no? Que también empiezan a movilizar emocionalmente muchas cosas, tristeza, frustración, decepción de no haber logrado tu proyecto en el lugar en el que estás, Sí. pero que sin duda alguna, hacerte esas preguntas te permitirá tomar también una decisión acertada. Ciertamente, y cuando eres honesto y comienzas a contactar con todas esas emociones que te dicen, quizás existe algo mejor, vamos a buscar una opción y comenzamos a hacer los trámites, que es ese antes, nuestra cabeza está a 1000 por hora organizando documentos, organizando la vida económica, organizando la vida quizás con los hijos, si se migran con hijos, que eso será para otro capítulo que te pueda entrevistar, porque eso lleva mucha responsabilidad también. Muchas veces nos olvidamos de esas reservas emocionales que tenemos que tener, que también tienen que venir en el equipaje, ¿no? Total. ¿Cuáles serían esas herramientas que tú consideras que tenemos que meter en la maleta a la hora de emigrar? Bueno, yo siento que toda migración es muy compleja y al mismo tiempo única e individual, porque todas las circunstancias y las situaciones son distintas. Ahora, ¿en qué somos genéricos o en qué pudiéramos nosotros generalizar algunas cosas? En el cuidado que podemos tener como seres humanos, como individuos. Entonces, lo primero, como te planteaba, la honestidad, tener ese por qué y para qué claro. Ah, bueno, yo estoy haciendo esto porque quiero mejorar mi calidad de vida, estoy haciendo esto porque quiero estudiar y desarrollarme profesionalmente, estoy haciendo esto porque por salud otro país me da las condiciones para poder atender mi estado de salud. Es decir, esa claridad tiene que estar acompañada de un objetivo y un foco. Bueno, yo estoy haciendo esto porque quiero que mis hijos tengan una educación tal, ok, listo. Una vez que ya lo tengo claro, viene lo que sería la gestión integral del cuidado, que llamo yo. ¿Eso dónde existe? No, eso me lo inventé yo. ¿Por qué? Porque yo siento que hablamos mucho de gestión emocional, pero la gestión emocional no es nada más tener algún tipo de terapia o ayudarte con ciertos hábitos, sino que tiene que ver con las tres dimensiones del ser humano. Entonces, ¿cómo nos cuidamos? ¿Cómo tenemos una gestión integral del cuidado? Bueno, primero tengo que observar mis pensamientos. Yo qué estoy pensando en relación a este paso que estoy dando. Si yo me voy con un pensamiento de derrota o de descalificación, y si esto no se hace, y empiezo yo con el pesimismo de, sí, voy a dar el paso, pero con todos los pensamientos negativos del mundo, obviamente no voy a encontrar una transición fácil, sino que voy a ir haciendo las cosas, pero se te va a tornar muy complejo porque es real que nosotros con nuestros pensamientos creamos nuestra realidad.
Si yo voy enfocada en que voy a encontrar muchas barreras y muchos obstáculos, muy probablemente eso sea lo que yo viva. Ojo, no quiere decir que si yo voy con mente positiva no voy a encontrar desafíos. Claro que van a estar, pero mi actitud de alguna forma también va a permitirme sobreponerme a todas las barreras o los desafíos que se me puedan presentar. Entonces, ¿cómo cuido mis pensamientos? Observándolos en detenimiento y dándoles una valía de realidad. A veces nosotros podemos llegar a pensar en algunas cosas que, y si llego y me roban las maletas y entonces donde yo me voy a quedar la primera vez no va a ser lo que me ofrecieron. Entonces, claro, tengo que, bueno, en probabilidad, ¿qué tan probable es esto? ¿Cuánto yo me he certificado o he asegurado que este lugar es seguro, que tiene buenos reviews, que la familia que me va a recibir realmente está alineada a la expectativa que yo tengo? Entonces, el pensamiento siempre tiene que tender a estar cuidado y modificado desde lo que sí puede pasar. Y hacernos siempre la pregunta, ¿qué es lo mejor que puede pasarnos? Y no lo peor. Y no lo peor, porque el pensamiento catastrófico siempre te va a llevar a, Dios mío, ¿y si no me dan el trabajo? ¿Y si no alcanzo a arrendar? ¿Y si no alcanzo a tener un seguro de salud que me cubra a mí y a mis hijos? Entonces, todos estos pensamientos, de alguna forma, hay que irlos conteniendo. ¿Con qué? Con respuestas desde la información. Se supone que lo ideal sería migrar teniendo una idea de qué es lo que me ofrece ese lugar a donde yo voy a llegar, que ya yo haya podido hablar con otras personas que han tenido esa experiencia y que me den algún feedback de cómo puede llegar a ser el proceso. Sin embargo, es muy importante que tú puedas preguntarte, ¿cómo me hablo yo? ¿Cómo están mis pensamientos? Esa sería la primera parte del cuidado integral. ¿Cómo están mis pensamientos? Y si noto que están en negativo, en lo catastrófico, en el terror, entonces, bueno, comenzar a ver de manera objetiva qué tan reales son esos pensamientos o qué tanto tienen de el miedo que siento, de Además movilizar. que Lili es agotador. Yo te comparto que, bueno, yo les dije al principio que Lili es mi amiga y sabe perfectamente cómo es mi personalidad. Soy muy controladora y cuando comencé el proceso de migrar, qué complicado fue para mí. Migré en plena pandemia. Había que tener 3 vacunas, tener los certificados de cada vacuna. Yo migraba con 3 personas. Bueno, había que tener la prueba del COVID, un certificado que dijera que tú no tenías COVID, certificado de fiebre amarilla, o sea, era una tesis de grado, Claro. migrar en ese momento, con la cantidad de documentación, y yo literalmente me estaba volviendo loca, porque, sin decirte mentira, yo creo que tenía una carpeta con, no sé, 20, 30 páginas, por si me piden tal cosa. Y si Claro. me piden esto otro, pues llevo esto otro. Y si me piden esto otro, y tengo esto otro. Y la verdad es que preparé, Lili, como, o sea, es que te puedo decir, todos los escenarios catastróficos que existieran, me los imaginé y tenía una respuesta para eso. Porque es que para nosotros no era un viaje y ya, era a ver y Claro. probar. Es que estabas haciendo el viaje de tu vida, el sacrificio de tu vida. Habíamos vendido casa, negocio, salir de tu vida anterior para embarcarte en una aventura como esta. Eso tenía que funcionar. Claro. Entonces, claro, luchar con esos pensamientos, yo creo que para mí ha sido súper desafiante. He mejorado gracias a la terapia porque afortunadamente existen esas herramientas, pero siempre para mí es una tendencia. Sí. Cuando tú dices, cuida tus pensamientos, ¿de qué forma podemos, una vez que tenemos detectado el pensamiento catastrófico, cómo podemos salir de ese bucle? Sí, bueno, el tener en cuenta que lo que pienso no es no es producto de tu imaginación. O sea, obviamente hay factores amenazantes afuera y desafiantes, y eso te llevan a un estado de alarma y de amenaza. Y eso hace que un montón de cosas aparezcan. Ahora, sí es importante que podamos desenmascarar cuáles de esos pensamientos sí son una probabilidad real de ocurrencia o cuáles no. Porque de alguna forma no podemos controlar todo. Eso que tú mencionas nos pasa absolutamente a todos, ¿no? Vamos a un lugar desconocido, no conocemos el sistema, no tenemos tal vez los contactos que tenemos en nuestro propio país, no tenemos la familia, una cantidad de cosas que nos hace sentir en desventaja o más vulnerable, y eso hace que todo pueda ser una probabilidad. Ahora, cuando yo me documento, cuando yo tengo la posibilidad de tener información, minimizo ese pensamiento. ¿Y cómo lo reestructuro?
haciéndome esta pregunta. ¿Qué es lo mejor que puede pasar frente a esto? Me van a pedir la vacuna de fiebre amarilla. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Que yo tenga el papelito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar el papelito. ¿Listo? Pero entonces, si yo me pongo a pensar, y si me piden la fiebre amarilla y entonces este papelito que yo tengo no me lo aceptan porque entonces piensa que es falso, ahí yo estoy cayendo en un bucle absolutamente innecesario. Porque la verdad, ni está ocurriendo, ni hay una probabilidad de que pase desde allí. Entonces, saber que en la medida en que puedo cubrir las exigencias de lo que me pidan, pues lo voy a hacer, voy a cuidar los detalles, pero no me voy a sobreexigir sobre cosas que tal vez no son probables que ocurran. Entonces, ese cuidado del pensamiento es súper importante. Reformular qué es lo mejor que puede pasar o cómo lo puedo enfrentar. Listo, entonces ahí lo cambio. ¿Qué es lo otro que tenemos que tener cuidado de nuestro físico? A veces cuando entramos en todo este proceso, bueno, lo último que hacemos es comer, lo último que hacemos es dormir, porque claro, hay tanto por hacer, pero si hay unas rutinas de cuidado que medianamente pueda sostener, porque también entiendo que son momentos de mucha movilización, tal vez en el previo tienes demasiadas cosas que dejar al día en el lugar en el que te vas a ir, y cuando llegas tienes que hacer demasiadas cosas para ubicarte y asentarte. Entonces, cualquiera de las dos maneras, siempre estás en actividad full. Pero, ¿qué pasa si tú no cuidas tu descanso? ¿Qué pasa si tú no cuidas tu alimentación? Puedes estar en supervivencia durante un tiempo, pero vas a colapsar. Eso sí es seguro. Entonces tú decides si el colapso es antes o te sabes administrar y dices, bueno, voy a ir llevando esto con calma. Porque no hay garantía de que tú llegues, te asientes, comiences a hacer todo lo que tienes que hacer y a los 2 meses, 3 meses estés completamente colapsado. De repente con temas de migraña o temas de estrés crónico o empiezan la sensación de depresión, empieza la ansiedad. Entonces, ¿de qué te sirve tal vez haberte hecho todo ese esfuerzo si no vas a ser funcional? Entonces tenemos que pensar estratégicamente, ¿cómo cuido el sueño? Ojalá puedas dormir por lo menos 6 horas. Cuando te hablo 6 horas sería en estado de crítico. Lo ideal son 8, 7, 8, pero por lo menos que puedas cuidar 6 horas de sueño sería fundamental. ¿Qué es lo otro importante? Que puedas tener una buena alimentación en la medida de lo posible. ¿Qué significa una buena alimentación? Que intentes no comer tantos azúcares, intentes no comer tantas harinas, porque todo esto son alimentos inflamatorios. Como estamos en proceso de adecuarnos a un nuevo lugar, todo nuestro sistema está en alarma. Todo nuestro sistema está detectando posibles amenazas porque no nos hemos acostumbrado. Si comemos cosas inflamatorias más nuestro estado de alerta, obviamente entro en un estado general de inflamación. Y eso químicamente, pues lo que nos habla es que nos vamos a estar respondiendo de manera óptima, lúcida, saludable. También hay que tener en cuenta que cuando yo hago ese cambio, también necesito cuidar a quien va a hacer ese cambio. O sea, si yo soy el ejecutor del cambio, yo no puedo ponerme en riesgo, porque entonces si hay un grupo familiar que depende de mí y yo colapso, es muy irresponsable. No, Lili, pero es que estoy atendiendo lo urgente, pero es que no puede ser un pensamiento de urgencia lo que movilice mi vida, aunque estemos en pleno proceso de cambio, porque esa falta de conciencia y de cuidado me pasa factura más adelante. Entonces, cuando yo puedo llegar a decidir que sí y que no, cuando tengo claro cuáles son mis negociables y mis no negociables. Si yo tengo claridad que para mí es importante el compartir con la familia, así sea 2 horas después de mi labor, de mi jornada laboral, entonces yo voy a cuidar eso, aunque eso signifique que el televisor me lo compro 6 meses más allá. Exacto. ¿Sí me explico? O sea, nadie niega el sacrificio, ¿no? Sino que saber darle cada cosa a su medida. Exacto. Y también depende de tus prioridades. Yo quiero amoblar mi espacio los primeros 6 meses. Bueno, bien, pero a los 6 meses también me cuentas cómo están tus niveles de colesterol, cómo está tu sueño, cómo está el nivel de cansancio y agotamiento. Todo eso es válido porque, como te decía, cada proceso migratorio es único y depende también de las necesidades y las, como que las proyecciones y metas que tenga cada persona. Entonces, en cuanto a lo físico, alimentación, sueño
y ejercicio. Ujú. ¿Cómo que ejercicio? Si tengo que caminar de aquí al lugar en donde tengo que trabajar, todo lo demás. Bueno, eso está muy bien, pero necesitamos movilizar el cuerpo. ¿Por qué? Porque la emoción que permea nuestro cuerpo, sea tristeza, sea frustración o sea miedo, lo que sea que podamos estar pasando, para poder canalizarlo, lo tenemos que hacer primero desde el cuerpo. Ujú. Entonces, Lili, no tengo gimnasio. Bueno, sube y baja las escaleras del lugar en donde vives. Lili, no tengo escaleras porque vivo en un primer piso. Bueno, entonces camina desde tu lugar de vivienda hasta una plaza, un parquecito, pero haz algo, muévete. ¿Por qué? Porque la emoción la vamos a canalizar a través del cuerpo. ¿Para qué? Para que los niveles de tensión, de angustia y de estrés puedan también liberarse de alguna manera. Ah, no, yo hago CrossFit, yo voy al gimnasio, yo hago natación, yo hago bicicleta, yo hago... Perfecto, lo que hagas, intenta mantenerlo en la medida de tus posibilidades, pero si no, sé consciente que tienes que mover tu cuerpo. Yoga, pilates, gimnasia pasiva, lo que quieras hacer, funcionales, hazlo, pero con conciencia de por lo menos 3 veces a la semana para Que no es poder... válido, que no es válido cuando dices, bueno, por ejemplo, aquí en España, que sabes que el estilo de vida sí o sí te obliga a caminar, Sí, y digamos que tú vas al trabajo y a lo mejor te vas andando, y si te vas caminando, pues ya sabes que por lo menos 1 kilómetro ida y 1 kilómetro de venida, bueno, camino 2 kilómetros al día, no está mal. Pero no es lo mismo que hacerlo conscientemente, que es para un momento para mí, ¿correcto? O sea, total. no es lo mismo. Total, porque ¿qué nos genera el estrés? Cortisol. O sea, estamos intoxicados del cortisol todo el día. ¿Por qué? Porque estamos resolviendo una cantidad de cosas que nos amenazan y que nos hacen sentir en riesgo. ¿Qué ocurre? Que el cuerpo químicamente se programa para huir y para defenderse. ¿Y eso qué genera? Que me bombee mayor sangre, que la respiración se me altere, que el corazón está trabajando más fuerte. ¿Para qué? Para mandar sangre a los músculos de tus piernas, para correr o para defenderte. Si nada de eso de alguna manera se disminuye a través de las endorfinas del ejercicio, estoy en estados de estrés crónico permanentemente, porque el cortisol dura 8 horas dentro del cuerpo. Entonces, para que disminuya ese pico de cortisol, yo debería hacer naturalmente actividades que me disminuyan esa hormona que tengo en el cuerpo. Entonces, ¿cómo lo hago? A través del ejercicio. Es fundamental. Si yo lo hago a través de la comida, probablemente puedo llegar a sentir una sensación de serenidad, pero no estoy generando endorfina, estoy generando dopamina, que me genera placer, pero no me disminuye el cortisol. Perfecto. Voy a hacer, Lili, voy a hacer un resumen por esta Sí, pantallita, para que podamos ir un poco resumiendo lo que vamos diciendo. Si tú estás escuchando este capítulo, estás escuchando a Lili, que es maravillosa y va compartiendo con nosotros su conocimiento, vamos a resumir lo que hemos hablado hasta ahora. Lo primero, escucha tus pensamientos y escúchalos con honestidad. Es importante que cuando te comienzas a hacer preguntas, no decir, no, yo no voy a pensar eso en este momento. No, sí, escúchate. Hazte las preguntas que te tengas que hacer, escúchate con honestidad y tente paciencia en medio de esas respuestas que te vayas dando. Y una vez que escuches tus pensamientos, obsérvalos con atención, valídalos y pregúntate cómo te estás hablando, si te estás hablando en positivo, si te estás hablando viendo las posibilidades que tienes y no solamente poniendo la mirada en las situaciones difíciles que estás viviendo. No quiere decir que esas situaciones difíciles no existan, sino que comiences a hablarte de una manera diferente, porque así como están tus pensamientos, van a ser tus acciones. Y si tienes un pensamiento catastrófico recurrente, levanta la mano los que tenemos muchas veces pensamientos catastróficos. Yo, pues, ¿qué podemos hacer con eso? Pues, además de estresarnos, no nos sirve para nada, así que tenemos que apropiarnos de sustituir esos pensamientos del qué es lo peor que pueda pasar, por qué es lo mejor que pueda pasar. Y cuando comenzamos a mirarlo de esa manera, vamos a ejecutar acciones que nos permitan bajar ese nivel de ansiedad y darle una respuesta positiva a esos retos que tenemos frente a nosotros. Y una vez que cambiamos ese pensamiento, no te olvides de cuidarte, dormir bien, descansar, alimentarte bien, hidratarnos, hacer ejercicio. Sabemos que hay muchísimas cosas que atender cuando estamos migrando, pero qué maravilla es darnos la posibilidad de saber que este templo
que todos tenemos que cuidarlo, porque si este caballito de batalla se daña, pues no hay migración que funcione, no habrá país que te funcione si estás enfermo, en ningún lado vas a estar bien, así que vamos a cuidarnos. Seguimos con Lilibet Gutiérrez. Lilibet, ¿estuvo bien el resumen o hay algo más que quieras? No, estuvo magnífico. Tenemos que entrar todos en la cultura del cuidado, del autocuidado, porque hemos crecido en una cultura en donde todo es dar y hacia afuera y el servicio y que todos estén bien aunque mamá esté colapsada, aunque papá está colapsado. Y eso es un paradigma que ya hoy podemos modificar entendiendo cuáles son los resultados que tiene. Entonces, vamos perfecto. Me quedarían dos elementos para la gestión del cuidado. Ya hablamos de lo que serían los pensamientos, ya hablamos de lo que sería la parte física y ahora es muy importante las emociones. Cuando nosotros migramos, eso es un coctelito de cualquier cantidad de emociones. Está la esperanza de lo nuevo, la ilusión de lo que puedo llegar a lograr, pero también la nostalgia de lo que dejo, la añoranza de lo que ya estaba acostumbrado, el extrañar a la familia, tristeza, miedo, incertidumbre, muchísima frustración cuando no se nos dan las cosas como las tenemos planeadas. Entonces, todo este coctelito, de alguna forma, tenemos que aprender a abrazarlo. Cuando yo migro y tomo la decisión, a veces lo hacemos con planeación y a veces nos toca, porque estamos en una situación de riesgo, porque ya no hay más nada que hacer y bueno, entran unos estados también de angustia permanente. Pero, ¿qué es necesario? Que le demos cabida y aceptación a todas las emociones. Que llegué el primer día y estaba súper emocionada, bien, y al día siguiente me desperté triste, también está bien. Claro. Es decir, no tenemos que tener una línea recta y permanente de las emociones, sino que... O la motivación a tope, porque esa es otra gran cosa que nos han vendido, que hay que estar siempre motivado a tope. Vamos que tú puedes, sí puedo, pero también puedo llorar y sentirme mal un día. Claro, y tengo posibilidad de quedarme llorando si puedo, ¿cierto? Si no voy a perder mi trabajo, si puedo hacerlo un fin de semana o algo, bueno, porque tu cuerpo necesita recuperarse emocionalmente de ciertas cosas. ¿Qué pasa cuando nosotros entramos en un loop de alguna forma reprimir la emoción que estoy sintiendo? No, bueno, pero es que yo decidí esto y si le digo a mi familia que estoy triste, es que voy en contra de mi decisión. No, es que tú lo decidiste conscientemente, pero también la tristeza forma parte del proceso. ¿Por qué? Porque te estás desapegando de lo conocido, porque extrañas, porque quieres tener cerca a tu red de apoyo y no la tienes. Todo eso es muy importante reconocerlo. Y cuando me doy el permiso, entonces yo lo que estoy dejando, que es maravilloso para cualquier momento de la vida, sea migración o cualquier situación, dejar transitar la emoción. Si yo la reprimo, lo que comienzo a crear es una bola de nieve que en algún momento me aplasta completamente y cuando sale, sale de una manera inadecuada, bien sea bajo trastornos emocionales o bien sea bajo enfermedades físicas. Entonces, ¿qué necesito? El día que esté triste, también conversarlo y dialogarlo. Bueno, es que no quiero preocupar a mi mamá, no quiero preocupar al ser querido que se quedó en el otro lugar. Perfecto, escribe. No me gusta escribir, perfecto, haz ejercicio. No me gusta hacer ejercicio, perfecto, llama a un amigo que sepas que te puede acompañar, aún sabiendo que vas a estar bien. ¿Sí me explico? Busca la manera. Puedes meditar, puedes orar, puedes ir a un asesor espiritual. Es decir, busca la manera en cómo tú sabes puedes drenar esa emoción. Cocina. Ah, bueno, me gusta cocinar. Bueno, entonces cocina y busca una manera de poder equilibrarte un poco mejor. Esto en cuanto a las emociones, no reprimirlas y dejarlas que estén. Las alegrías, vívelas con intensidad. Las tristezas, permítetelas también vivir. Las decepciones, capitalízalas y también ten una posibilidad de decir, bueno, esta vez no se dio, pero ¿qué puedo hacer para que en la próxima sí? En ese sentido, la emoción tiene que ser vivida, toda, sin ponerle que son negativas o positivas, porque las emociones son emociones, ¿vale? Y por último, en esta gestión del cuidado sería lo espiritual. Por último, no porque sea lo menos importante, sino que es muy importante o muy valioso que sepamos que cuando damos estos pasos, a veces sentimos la responsabilidad que todo depende de nosotros y que absolutamente todo lo que yo haga puede ser en favor o en contra de mí y de mi grupo familiar. Y ese es un peso realmente demasiado grande.
Cuando tienes una relación espiritual con quien sea tu fuente de energía, Dios, Espíritu Santo, el universo, la naturaleza, lo que tú creas, siempre es muy importante poder saberte acompañado en el proceso por algo que es mucho más grande que tú, por alguien que es mucho más grande que tú y que probablemente tiene un control mucho más elevado de las cosas que te pueden estar pasando. Si tu mente está conectada y tu corazón con Dios, en mi caso, que sé, me acompaña, me fortalece, está ahí conmigo, entonces de esa manera yo también puedo descansar en el momento en que sienta que las cosas no van, tal vez como yo estoy esperando que vayan. ¿Por qué? Porque sé que no voy sola. Entonces, tu relación espiritual, cultívala de la manera que quieras, con oración, con el evangelio, yendo a misa, yendo a tu culto, atendiendo tu práctica espiritual, sea la que sea, meditación, lo que hagas, pero ten conciencia de que hay algo que te arropa, que es superior a ti y que también te da esa posibilidad de descanso en medio de toda la situación que puedas estar viviendo. Me encanta, Lili, porque yo he pensado muchas veces qué duro es no tener fe cuando migramos. O sea, es muy duro. Sí, son elecciones, ¿no? También depende de cuál ha sido la historia de vida de cada quien, porque bueno, en esos casos también hay como otras concepciones que permiten que ellos pongan su confianza en sí mismos, en sus familias, en lo que tienen. Pero sí, para quienes somos seres espirituales o creyentes, es muy importante cultivar la fe, porque en la fe que no tiene que ver con religiosidad, es decir, es que no me he dado chance de ir a misa porque mis horarios no me dan, no importa. Dios está en tu trabajo también. Dios está en tu hogar, en tu baño, en el lugar en donde tú también decidas comunicarte con Él de manera natural. Pero sí es necesario saber que no todo se dará por tus propias fuerzas, que tú tienes que hacerte cargo de un montón de cosas, pero confía también en que hay algo que te arropa y te sostiene en medio de toda tu decisión. Entonces, para el cuidado, pensamiento, emociones, lo físico y lo espiritual. Fundamental. Si no cambias el chip en tu cabeza de que tienes que cuidarte, que el autocuidado es prioridad frente a todo lo que tienes que hacer, entonces probablemente vas a caer en esos estados también de colapso en algún momento, que es muy importante tenerlo en cuenta. Perfecto. Bueno, me quedarían como dos cositas en cuanto a estas herramientas emocionales. Una vez que ya tenemos esa conciencia de cuidado, tenemos que estar conscientes de que todo no se va a dar como aspiramos, ¿cierto? Entonces tengo que entrar en una dinámica de adaptabilidad. Tengo que ser flexible. Probablemente yo voy con el plan de ir a trabajar en mi carrera, en el lugar en el que voy, pero resulta que ese contrato que me tenían ya casi listo, firmado, no se da. ¿Qué hago frente a eso? Entonces sí, puedo ponerme triste, puedo frustrarme, puedo ponerme bravo, todo lo que yo quiera, pero plan B, ¿cómo acciono? Lili, ¿cuánto tiempo deberíamos quedarnos en ese loop? Bueno, date un día, date dos, pero si ya estás una semana, dos, tres, en donde no te puedes ni siquiera levantar porque estás en un nivel de frustración tan grande, entonces, ojo, hay que pedir ayuda profesional, ¿sí? Porque no estamos canalizando bien la emoción. Ahora, cuando yo hablo de adaptabilidad, también hablo de que podamos nosotros hacer previamente a la migración o en plena migración un inventario de qué cosas tengo yo para ofrecer a ese lugar en el que voy. Porque a veces yo voy con la mentalidad de que soy psicóloga, sí, pero también canto y también sé hacer una comida muy rica y también bailo y también doy buenas clases de inglés. Entonces, cuando yo veo en general todas las habilidades que tengo, puedo llegar a crear diferentes opciones para lo que sería mi forma de subsistencia en ese lugar. Hay algo que me parece súper valioso y es que cuando vamos a los países, a veces hacemos una investigación de qué puedo yo encontrar en esos países o qué me ofrece ese país. Pero imagínate, Lulu, que nosotros pensemos, ¿y qué tengo yo para llevar a ese país? ¿Qué soy capaz yo de dar dentro de ese país? Cuando lo hago desde esa manera, entonces tengo ese inventario de habilidades que me permiten ser flexible frente a los planes que pueda llegar a tener. Esa flexibilidad también aplica para
el apartamento que tal vez quería y no se puede, el trabajo que quería y no hubo, la expectativa de que la ciudad fuese de una manera y que es de otra, que no me iba a perder y si me pierdo. Toda esa flexibilidad te permite también tratarte con compasión. Te vas a equivocar, estás aprendiendo y ahí entran nuevamente tus pensamientos. ¿Cómo te hablas a ti cuando te equivocas? ¿Cómo te hablas a ti cuando te perdiste de dirección y te pasaste de la estación del metro? ¿Cómo te hablas a ti cuando tal vez ese trabajo no funcionó porque te diste cuenta que no eres tan buena en esa acción que te mandaron a hacer? ¿Sí me explico? Entonces, la flexibilidad, la adaptabilidad va a ser importantísima. Y por último, la resiliencia. ¿Por qué? Porque nunca vas a ser la misma persona que cuando te fuiste. Entonces, el día 2 ya tú tienes más experiencia que el día cuando llegaste, ¿sí? ¿Qué me implica la resiliencia o esa aptitud que todos tengamos de sobreponernos? Que siempre voy a estar en un nivel mayor que en el que comencé. Entonces, la actitud de resiliencia como una herramienta emocional es fundamental para saber y creer que tengo más para ofrecer, aunque no se haya dado lo que yo quería, aunque me haya equivocado, aunque me hayan votado, aunque tenga que cambiarme de lugar, aunque todo lo que pueda llegar a pasar. ¿Por qué? Porque voy a tener muchas más herramientas, conocimiento, información que cuando llegué. Siempre voy a estar en un lugar mejor en cuanto a eso. Entonces, ¿cómo capitalizo esos aprendizajes? No se dio de esta forma, ¿cómo lo capitalizo? Me equivoqué en esta manera, ¿cómo lo capitalizo? Todo es ganancia si lo veo desde una perspectiva de resiliencia. Entonces, en resumida, que aquí he hablado porque quiero dar tanto que no te he dejado. No, pero es súper enriquecedor. Tú relájate y síguenos diciendo. Ok, entonces, si lo vemos como 5 pasos de una manera muy práctica para que yo lo pueda recordar, yo dije, bueno, hagamos un acróstico, hagamos algo que nos haga recordar fácilmente cuáles son estas herramientas. Entonces, primero, honestidad, ¿cierto? Hablarme con honestidad. Segundo, tener un objetivo claro. Tercero, tener gestión del cuidado. Cuarto, adaptabilidad. Y quinto, resiliencia. Si sumamos todas las primeras letras de estas palabras que les he dicho, es hogar. Y tú eres tu hogar. No importa la latitud en la que estés, no importa el país en el que te encuentres, tú eres tu hogar. Y en la medida en que te cuides a ti, cuidarás a los tuyos que están más próximos, a los que se quedaron en ese lugar del que te fuiste y a los que están por todo el mundo. Pero el hogar siempre va a ser lo que tú cuides y lo que tú también le des amor y valía. Entonces, en ese sentido, todos tenemos como la capacidad de decir, bueno, es Estados Unidos, es España, es África, es Latinoamérica, es México, es donde esté, yo soy mi hogar y mi hogar será también quien arrope a quienes tengo a mi alrededor si tengo esa conciencia de cuidado y amor propio. Entonces, bueno, serían como los 5 pasos básicos que se me ocurren. Me encanta, Lili, porque me hace recordar una experiencia que para mí fue límite. Cuando yo estaba embarazada, en Venezuela estaba ocurriendo lo que llamaban no era protesta, era que cerraban la calle y la gente se sentaba. No sé si tú te acuerdas, Lili, que se sentaban, todo el mundo se sentaba en la mitad de la calle y sí, comenzó siendo personas y terminó siendo tractores y un montón de cosas. Y yo estaba ya a punto de dar a luz y bueno, mi doctora me decía que hiciéramos, que planificáramos cesárea porque obviamente no íbamos a tener un embarazo natural porque, bueno, no podíamos ponernos a inventar que a lo mejor me viniesen los dolores de parto y estuviese por allá muy lejos. Y yo recuerdo, Lili, cuando dijiste eso de que mi hogar soy yo recuerdo que yo di a luz y yo amamantaba y yo escuchaba a lo lejos a los guardias nacionales cuando lanzaban los gases lacrimógenos. Claro. Y era de madrugada y yo, o sea, es tan impresionante cómo la mente humana puede protegerse, que yo recuerdo perfectamente que una de esas madrugadas amamantando, yo dije, mi país se llama Sebastián, que es mi hijo. Wow. Y yo dije, mi país se llama Sebastián, porque yo no me podía permitir en ese momento donde el instinto maternal te hace querer dar lo mejor
Claro. Y que tu cría avance y eche para adelante, no me podía permitir derrumbarme y recuerdo perfectamente que en ese momento mi resolución mental fue decir, bueno, mi país se llama Sebastián y valió la pena en ese momento. Quedan las heridas porque yo creo que esas son heridas cuando uno se pone a remover toda esa situación, o sea, todas esas situaciones tan adversas que vivimos todos, porque yo creo que todo venezolano, y a lo mejor en los países, los que no sean venezolanos nos disculpan, pero bueno, esa fue nuestra experiencia muy real y muy concreta directamente con todo lo que fue la protesta en Venezuela, pero qué duro lo que nos ha tocado, pero a la vez qué bonito es saber que hemos sacado lo mejor de nosotros para seguir adelante y seguir mirando al futuro con optimismo y con alegría. Totalmente. Yo te aplaudo completamente esa resolución que tuviste porque es ese instinto de amor lo que te hace decir, cuido, protejo por encima de cualquier cosa. Y ese mi país se llama Sebastián, es esa misma connotación, ¿no? De cómo yo cuido y protejo lo que soy para los míos también en el lugar en el que esté, porque sin duda alguna nos ha tocado vivir una etapa de la vida muy compleja. En algún punto yo siento que todos hemos ido pasando en la medida en que hemos vivido nuestros duelos migratorios por diferentes etapas. Hubo una etapa en la que yo no quería saber nada porque me dolía muchísimo y me sentía muy como muy impotente de no poder hacer más. Entonces como que me aislé informativamente de todo lo que pasaba, pero después llegó otra etapa en donde extrañaba demasiado y quería saber, y otra etapa, y yo tengo que ser honesta, yo les digo, mi experiencia es que mi duelo migratorio se elaboró a los 5 años de yo haberme ido. ¿Por qué? Porque hay muchas etapas en donde bloqueamos para no sentir ese dolor profundo, pero cuando ya tenemos un nivel de conciencia mayor dentro de la migración, sabemos que no tengo que posponer todas esas emociones porque también tienen otro tipo de resultados y que cuando ya le quito el peso tal vez de que mi nación o mi tierra es un lugar físico y la traigo conmigo a lo que soy y a lo que somos en ese grupo familiar, entonces puedo comprender que ahí también hay paz y ahí también hay hogar y hay refugio y hay cuidado. Independientemente que hables en chino, en inglés, en japonés, en árabe, en lo que sea que te toque hablar, ¿no? Entonces, esa conciencia creo que es fundamental, sobre todo como una mirada de protección y cuidado para ti y para todo tu grupo familiar. Entonces, qué valioso que lo puedas tener ahí siempre en cuenta. Lili, agradecidísima de este tiempo que me has regalado en este proyecto que es Migrar con Propósito, que no quiere ser un canal de YouTube o un podcast o una comunidad para hablar de cómo vivir en tal lugar solamente, sino que claro, quiere ser un espacio que nos permita crecer integralmente y que nos permita a todos los migrantes sentirnos dignos de la posición en la que estamos, porque siento que en estos tiempos en el que se nos ha ninguneado en tantos países por el simple hecho de haber salido de Venezuela o del país que te toque, y muchas veces la figura del migrante es denigrada, es menospreciada, sentía muchísimo la necesidad de crear un espacio que dignifique no solamente el hecho de migrar como evento, sino a la persona que está detrás de ese evento netamente humano, que ha dejado no solamente su casa o su familia, sino que ha dejado parte de sí mismo para comenzar a construir una nueva historia en cualquier otra parte, y que eso no es sino digno de admiración. Yo siento que solamente lo puede comprender alguien cuando lo ha hecho, es que puede entender la dimensión de lo que implica dejar atrás toda tu vida para comenzar, y que no es solamente una despedida, sino que es una gran oportunidad para comenzar, pues quizás a ser un poco más felices y a construir un nuevo proyecto en donde quiera que estemos. Agradecidísima de que estés aquí conmigo. Eres mi primera invitada y me siento muy honrada de eso, Lili. ¡Qué honor! ¡Qué honor! Cuéntale a las personas dónde te pueden encontrar. Si alguien quiere conversar contigo, quiere una asesoría, quiere un momento para conversar contigo, ¿cómo lo hace? Claro que sí, a través de mis redes, Lili B. Gutiérrez Experiencia, en Instagram y en Facebook, y también en lilibgutierrez.com, a través de la página web.
Ahí hay un espacio en donde pueden enviarme un correo y también nos podemos conectar de manera directa. Agradecidísima contigo por este espacio. Creo que es un lugar muy valioso para todos los que tengamos la posibilidad de migrar y de conectar también, porque esto no es un tema que solamente es para los que ahorita están migrando, sino para los que ya llevan rato y tal vez necesitan alguna de estas herramientas para poder estar mejor. No se trata de romantizar la migración. La migración es un proceso arduo, difícil, es un acto netamente de valentía, pero también podemos nosotros con nuestra actitud hacerla mucho más amable, hacerla mucho más viable para todos nosotros y que sea de manera saludable y sana. Así que siempre a la orden, lo que necesiten, muchísimos temas más que pudiéramos tocar, claro que sí, pero agradecida por esta invitación y por ser la primera que participa en este espacio. Muchos éxitos y bendiciones para todo lo que hagan. Pues encantadísima, y si tú quieres obtener más herramientas como esta, recuerda guardar, compartir, darle like, suscribirte, hacer todo lo que te muestre esta pantallita para que sigamos creciendo y te podamos brindar más y mejores herramientas para que puedas avanzar en ese proyecto migratorio. Recuerda que yo soy Aideluz Cardoso, me consigues como Migrar con Propósito en todas las plataformas que a mí me gustan, no estoy en todas, la verdad. Estoy en Instagram, estoy en YouTube y estoy en TikTok, por allí me puedes conseguir. Y pues muchísimas gracias por estar aquí. Sigue adelante, no te olvides de cuidar tu hogar, así como nos lo ha dicho Lili. Pues sigamos caminando juntos y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.